Hoy vamos a platicar un poco sobre el tema de las creencias fundamentales. Y yo quiero que platiquemos un poco sobre, ¿han visto ustedes algunas creencias raras, extraños? Y nuestra reunión con ustedes hoy no es para criticar ni hablar mal de la gente. Simplemente queremos hablar sobre unas creencias raras que siempre ustedes han escuchado, han visto, como yo también algunas veces. Yo quisiera preguntar a algunos de ustedes cuáles son sus inquietudes al respecto de lo que estoy hablando. Sí, yo he escuchado y también he visto en las iglesias evangélicas o iglesias pentecostales o cualquier religión que hay, que a veces, no sé, ellos dicen que les toca el Espíritu Santo y comienzan a hablar en lenguas o comienzan a saltar o a revolcarse en el piso. Y si uno levanta la voz contra ellos, de decirles, ¿y eso qué es? Entonces ellos dicen que eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. No sé si ustedes han visto alguna vez en los teléfonos, cuando uno se pone a ver la falsedad de la gente, como dice, este es un líder falso, este es un pastor falso, y ya sale ahí, mira un montón de videos acerca de eso en el teléfono. Y cuando uno levanta la voz en contra de algo o habla un poco acerca de eso, que eso no viene de parte de Dios, que viene de parte de otro espíritu extraño, pues simplemente la gente calla y entre ellos dicen que nosotros somos locos, que tenemos que estar hablando acerca de eso, porque eso es sagrado. Cuando la gente viene y toca toca a la gente y hacen que hablen otro idioma, y incluso en varias iglesias hay gente que se levantan hablando en lengua y a veces ellos mismos se interpretan, ellos mismos hablan en lengua y luego ellos mismos se interpretan que así dijo Dios, que aquí toda la gente lo respeta. Y cuando una persona habla mal en contra de eso, dicen que ya esa gente ya blasfemó contra el Espíritu Santo, porque el que hace estas cosas es el Espíritu Santo. Lo que yo quiero ver, darle a conocer a ustedes aquí, es acerca de lo que dice la Sagrada Escritura, acerca de pecado de muerte y pecado no de muerte. Vamos a estudiar un poquito acerca de esto, por lo cual nosotros tenemos que entender bien lo que vamos a estudiar, porque es muy importante. Este libro tiene muchas hojas y tenemos que ver. Voy a leer aquí Primera de Juan 5, versículo 14 al 17. Primera de Juan 14, Primera de Juan 5, 14 al 17.
dice aquí que esta es la confianza que tenemos en el que si pedimos algunas cosas conforme a su voluntad, Él nos oye. Seguimos leyendo el 16 y 17. Si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que Él tenemos las peticiones que les hayamos hecho. Si alguna vez alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual ya no digo que se pida vida. Cuando hay pecado de muerte, ni porque la gente le va a pedir a Dios que le dé vida a esa persona, no se le va a dar porque es pecado de muerte. Pero si no es pecado de muerte, se le va a dar la vida a estas personas. Pero ¿cómo vamos a poder nosotros discernirnos cuáles son los pecados de muerte y pecados no de muerte? ¿Cómo lo podemos, si todos los pecados, el apóstol Pablo dice que los pecados, todos los pecados, la paga del pecado es muerte? ¿Cómo podemos entender entonces acerca de todo si casi todos los pecados son de muerte? Y no hay ningún pecado que no es de muerte. Lo que está hablando aquí es que hay muerte eterna, que ya no hay perdón. Eso es lo que quiere decir esto. En blasfemia contra el Espíritu Santo ya no hay perdón acerca de eso. Por eso la gente no levanta la voz no contra esa persona que hace esas cosas, sino contra esa doctrina al que tiene mal informado a las personas que se revuelcan al respecto de que sí, que recibieron el Espíritu Santo y mucho más, que hay personas que además tiran sus sacos sobre la gente y acá y hasta tiran zapatos, tiran maíz, hasta aceite, agua, y toda la gente cae al suelo y empiezan a sacar hasta espuma en la boca y hablar palabras extrañas. Y cuando alguna persona dice, esta creencia sí está mal, no es un tamal, sino está mal comprendida. Hoy vamos a hablar acerca de lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 23. Aquí dice que... Porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado, y aquí dice que la paga del pecado es la muerte, o es muerte, pero la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cómo entonces podemos entender esto? Bueno, tenemos que averiguar un poco sobre cuál es el pecado que no es de muerte. Hay pecado que al arrepentirse, entregarse a Jesús, pedir perdón a Jesucristo de todo corazón, sí, cuando ese pecado nosotros seamos perdonados por Jesucristo, nuestro pecado es quitado, porque nuestro pecado no es blasfemia. Sí se puede remediar, pero el pecado de blasfemia ya no tiene perdón. ¿Cuál es el pecado que no es de muerte? Mateo 12. Mateo 12, versículo
31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado. O sea, también hay blasfemias también que no están contra el Espíritu Santo. Escuchen lo que dice aquí. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero las blasfemias contra el Espíritu no les será perdonado. Ustedes dicen que las blasfemias contra el Espíritu Santo es malas palabras, insultos, desechar. Ese es el blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahorita vas a llegar a saber. 32. Cualquiera que diga algunas palabras contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que habla contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Allá entendemos entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso la gente dice que hay que tener mucho cuidado con hablar en contra de esa gente que caen en el piso y se revuelcan, hasta espumas salen de su boca. A veces los pastores quitan su saco y se lo tiran encima, o hasta quienes dicen lo soplan a la cara y la gente cae, o a veces ponen la mano en la cara, caen al suelo y empiezan a patalear, a revolcar, y dice la gente, hay mucho cuidado con hablar, porque eso es el Espíritu Santo. Y ahorita vamos a saber sobre eso. Vamos a hablar un poquito. El Espíritu, Él es el que da testimonio de Jesucristo. Por ejemplo, aquí en San Juan, capítulo 14, versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas lo que yo os he dicho. Él recordará todas las cosas, todo lo que yo he dicho. El Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza activa, no es una fuerza de Dios, no es una inteligencia de Dios. Dice, por eso se llama el Espíritu. ¿Podrá alguien decir a una sombra, como por ejemplo tu sombra o tu sombra, decir él a tu sombra? Podrás decir, cuando sale un eléctrico, caen dos eléctricos alambres así, y sale un lumbre y sale como un rayo, y tú le dices el rayo de la luz. Sí, se puede decir, pero eso es de manera contraria. Pero podremos decir el Espíritu, un Espíritu. No, porque la Biblia está mal traducida. No, Señor, la Biblia tiene su explicación también. Entonces ahora hablemos también Juan 15, 26, es el mismo capítulo aquí delante, 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviare del Padre, y el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo entonces es el que da testimonio a través de la Escritura y da testimonio de Jesucristo. También estamos leyendo también en Juan 16, 17. Entonces algunos de sus discípulos se decían entre sí, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Y en Juan 16, 8, capítulo 16, versículo 8 y 9, dice: de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más,
Vamos a leer. Cuando Él venga, dice, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuando no creen en mí, y de justicia por cuando voy al Padre y no me veréis más. Vamos a ver entonces aquí, en Juan 6, 36 al 39. Juan 6, 36 al 39. Pero ya os he dicho que aunque me habéis visto, no creáis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. He descendido del cielo y no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del Padre que me envió es que no pierda yo nada de todo lo que Él me da, sino que lo resucite en el día final. ¿Sí? Es lo que estamos estudiando aquí entonces. Jesús dijo, todo lo que me dio el Padre, los voy a resucitar hasta el día final. Todos van a resucitar. Entonces aquí quedamos en conclusión. Vamos a concluir aquí. Vamos a leer el 40 hasta el 44. En el mismo capítulo que estamos leyendo. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree, dice, me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree, el que tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que desciende del cielo. Y decían, ¿este no es el Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo dice ahora, del cielo he descendido? Seguimos leyendo más. 41 o 43. El 43. Del cielo he descendido. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día final. Está profundo esto cuando estudiamos acerca de Jesús, porque los judíos no lo creían en Él cuando Él vino. ¿Por qué no lo creyeron? Porque no sabían la profecía del Antiguo Testamento, no lo conocían, no lo leían. Hay muchos versículos del Antiguo Testamento que Jesús vino y es el Mesías correctamente, pero los judíos no lo entendieron ni lo creyeron como el Mesías y se burlaban de él. Por eso dice Isaías 1, versículo Isaías 1, versículo 16, 17 y 18. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el derecho, socorrer al agraviado, hacer justicia al huérfano,
amparad a las viudas, venid luego, dices Jehová, y estaremos a cuenta. La blasfemia contra el Espíritu Santo es en Romanos. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? El apóstol Pablo nos va a explicar aquí. Romanos, capítulo 3, versículo 10 hasta el 18. Vamos a ver un poco aquí. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y luego dice aquí, sepulcro abierta es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de víbora hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y luego, ¿qué dice? Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Cuál entonces? La blasfemia es no aceptar la verdad, no aceptar el mensaje de Dios, no querer nada con Dios. Esa es la gran blasfemia en todo el mundo. En primer lugar, esa es la gran blasfemia. Hebreos 10 y el versículo 26, 27 hasta el 29. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ese es el segundo. Ese es el gran blasfemia que hay también. Primero que vimos que no queremos saber nada de Dios, ni con la palabra de Dios, ni con los que gritan aleluya, ni gloria a Dios, ni los que predican, ni nada de eso. Mejor sacar sus pistolas, sus armas y tirarles y matar a esa gente que no sirven para nada, que son microbios, que son basuras. No quiero ver nada con esto. El primero. El segundo es el que ya conoció la verdad en la Biblia acerca del pecado, que es malo el adulterio, que es malo la fornicación, y ya sabe todos los pecados. Pero sí, aún siendo así que hay mucha gente que son bautizados, siguen escondidas tomando cualquier clase de aguardiente, cigarros, no dejan de fumar, no dejan de tomar, no dejan de hablar malas palabras, no dejan de hacer lo malo a sus prójimos, a chismosear, a publicar en el teléfono, a ver qué está haciendo su esposa allá adentro, su esposo, y todo lo publican, y aquí que allá. Todos estos blasfemias contra de Dios, al no aceptar que somos pecadores, pero que según ellos se arrepintieron en principio, pero ahora son más peores que los del mundo. Este es el segundo blasfemia que hay. ¿Ya entendieron entonces ustedes esto? Esto es el segundo blasfemia. Ya terminamos de leer entonces el 29. 26. Ya no queda sacrificio por pecado, sino una horrenda expectación de juicio, de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.
El que viola la ley de Moisés, dice el apóstol, hace una referencia aquí, que el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irreprensiblemente. Porque el que violaba la ley de Moisés anterior, sí, dice un testigo, sí, dice el otro testigo, sí, dice el tercero, que yo lo vi, porque ellos saben que la ley dice no mentirás, y si son mentirosos también ellos van a ser agarrados. Así que ellos están hablando la verdad, que vieron, agarraron en el hecho, así como aquella mujer que fue agarrada en el tiempo de Jesús, cuando Jesús escribió sobre la tierra. Y cuando ellos eran muertos por boca de 2 o 3 testigos, solo por transgredir la ley de Moisés. Y ahora viene la referencia aquí, el apóstol Pablo, en el versículo 29, ¿cuándo mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y que tenga por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificada y ofendida el Espíritu de gracia? Ahí va el segundo, mira. El que se arrepintió un día, pero vuelve otra vez, como dice la Escritura, a agarrar su vómito. Como dice el apóstol Pablo en otros versículos que dice, el perro va y vomita. Eso es una palabra desagradable. ¿Han visto un perro vomitar? Aquí no mucho, pero allá en Centroamérica, en Sudamérica y en México, donde sea, el perro le cae mal la comida porque le pasó hambre, no sé, pobre perro, está en la calle comiendo cosas sucias, va y vomita. Y luego, a un rato que se fue a dar una paseada por ahí, pero volvió a oler otra vez, que parece que su vómito está bien rico, y volvió y regresó y volvió a comer otra vez. Da asco, pero sí, así son los instintos de los perros. Y el apóstol Pablo también llega a dar un ejemplo acerca de eso también por los humanos, que habiendo dejado tirados sus pecados, dan una vuelta nomás, bautizan y luego por un tiempo, no, pero si donde yo estaba antes allá, no, está bien rico, mejor vuelvo otra vez donde estaba. Y con el tiempo ya no aparecen en la iglesia, o están apareciendo pero nomás vienen porque su esposa viene o su esposo viene, o sus padres llegan y van ahí, pero no van porque van a adorar a Dios, no van porque les nace ir, no, van por costumbre, van porque así conviene su tradición, así como los católicos, nomás van ahí un ratito en la iglesia en la mañana y en la tarde ya están empinando las botellas, fumando todo, y, bueno, no todos, ¿verdad? Pero casi la mayoría. Como me dijo alguien, no, ahí en esa iglesia todos nos acabamos nosotros. Los que roban, los que van a buscar mujeres, los que van a buscar homosexuales, no, pues ahí en esa iglesia todos nos matemos, todos nos acabamos ahí. Pero cuando yo le pregunto, pues si van ahí a arrepentirse por sus pecados para no hacerle más cuando la siguiente semana o qué. No, pues somos pecadores, ¿y cómo vamos a ir a dejar el pecado ahí? Pues nomás llegamos, nomás por querer llegar. Pues no por criticar a la gente, ¿va? Pero estamos hablando de realidad. Entonces, esto es el pecado más grave que hay, que ya no tiene perdón, porque sí, si todavía hay perdón, pero ya cuando estás en vida ahorita, y te nace la conciencia de no hacer más ese pecado, ya no, vas y te arrodillas, pides perdón, busca a Jesús, por favor, Señor, entiéndame, por favor, ayúdame, por favor. De alguna manera, como dice la palabra de Dios, en misma Biblia dice, el que deja el pecado alcanzará misericordia. Pero mientras está en la vida, pero qué tal si un accidente, una muerte, ya no hay remedio. Aquellos mentirosos que andan por ahí que dicen que hay que bautizarse por los muertos porque todavía tienen esperanza allá, sus espíritus.
La palabra de Dios dice, mientras estoy en este pellejo, tengo esperanza, estoy vivo. Pero una vez que muero, se acabó. Más al rato hablaremos sobre los espíritus, sobre las almas. Vamos a hablar sobre esa enseñanza peligrosa que todas las personas están embarradas en esa doctrina mal comprendida. También Romanos viene hablando del apóstol Pablo también acerca de esto. En Romanos capítulo 6, versículo 11 al 16. Así también vosotros consideraos muertos en el pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el versículo 11. Vamos a leer hasta el 16. No reine pues el pecado en vosotros, en vuestro cuerpo mortal, de modo que la obedezcáis en sus apetitos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. El pecado no se va a reinar sobre ustedes, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué quiere decir con eso que no estáis bajo la ley? Es que ya no están bajo la ley de Moisés. Ya la ley de Moisés ya pasó con la muerte de Jesús. Ahora estamos bajo la gracia de Jesucristo. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Ahí está la cosa. Entonces ustedes van a decir, pero ¿por qué todavía los pastores predican que estamos luchando por el pecado, que Jesús no ha venido a redimirnos, que Jesús no ha estado aquí todavía? Tengo un poco de gripa. Entonces nosotros ahorita, si todavía hacemos caso al Espíritu Santo, seguimos luchando por una vida mejor. Por eso el apóstol Pablo, para entender mejor esto, el apóstol Pablo dice, diario me muero, yo. Por eso dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dice el apóstol Pablo que día a día voy muriendo del yo, y día a día voy viviendo en Jesucristo. Y por eso dice el apóstol Pablo, hoy que se levanta él, empieza a orar, pedir perdón por sus pecados, y él dice, hoy ya no voy a vivir yo, mas Cristo va a vivir en mí. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hay una iglesia donde yo estaba antes, donde había mucho, toda mi familia estaban ahí. ¿Cómo les gusta cantar? Aplaudiendo la manita, cantando, porque son de la iglesia de los raíces pentecostales. Y ellos dicen, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Qué bueno fuera que cumplieran esas palabras de nosotros. Ya entonces ya comprendemos más o menos cuál es vivir en Jesús y cuál es vivir en el pecado todavía. ¿Por qué existe todavía el pecado? El apóstol Pablo está hablando aquí de la ley, pero la ley de Dios
estaba en el Edén antes que Adán y Eva pecaran. Pero la ley fue ahí donde fue añadida la ley de Moisés, la ley de las ordenanzas, la ley de los sacrificios, las ordenanzas, los ritos y todos los sacrificios. Eso se llama la ley bajo el antiguo pacto, y ahora se llama la ley bajo el nuevo pacto. Bajo el antiguo pacto porque señalaba el pecado. Cuando una persona es pecador, era encontrar un adulterio o cualquier pecado, es que la persona tenía que traer un cordero y matarlo, porque así demandaba la ley de Moisés. Y todo lo que indicaba la ley de Moisés tenía que remediar allí, porque representaba todos esos ritos y ordenanzas a alguien que iba a venir, que era la sombra de que es. ¿Cuál era la sombra? Era la sombra del verdadero, que es Jesucristo, que iba a venir. Y si vamos a hablar mucho sobre esto, está muy profundo. Definición: ¿qué es estar bajo la ley? Estar bajo la ley es desobedecer la ley. La ley nos condena, porque nosotros, si desobedecemos la ley de Dios, la ley de Dios nos señala. La ley de Dios te dice así: no robes, pero tú que vistes una cadena de oro que estaba allí, y bien chulo la cadena de oro, bien hermoso, una cadena de diamantes, de perlas, de esmeralda, de toda clase, de una, pongamos, ¿verdad?, un ejemplo. Ves que hay un relumbrante tesoro ahí. Y dice la ley que no debo de robar, pero ni modo, es el único momento que debo hacer. ¿Y qué dice el Espíritu Santo? Viene el Espíritu Santo a ti, recuerda que la ley dice no robarás, pero tú robaste, ahora sí estás bajo la ley, ya la ley te está condenando, ya estás condenado. ¿Qué debemos hacer entonces ahora? Pero realmente obedecemos a Dios y realmente obedecemos hemos sido arrepentidos del pecado, la desobediencia de la ley. El pecado es la transgresión de la ley. Ese es el pecado, la transgresión de la ley. Entonces ahora tú puedes aquí leer un poco aquí mucho qué es el pecado. El pecado por hierro. Debemos de buscar aquí Números 15, por favor. Tenemos Números 15. Y versículo 27, 28, 29, 30 al 31. Dice: si una persona peca involuntariamente, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación. El sacerdote hará expiación para la persona que haya pecado involuntariamente. Delante de Jehová la reconciliará y le será perdonado. Una misma ley tendréis para el que peque involuntariamente, ya sea trate de uno de los hijos de Israel o del extranjero que viva entre ellos. Pero la persona que haga algo con soberbia, sea natural o extranjero, ultrajare a Jehová, esa persona será eliminada de un medio de su pueblo. Por cuanto tuvo un poco
la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, esa persona será eliminada por completo y su pecado será sobre ella. Estos versículos, ya lo terminé de leer aquí, Sí. estos versículos hablan sobre la soberbia. En el verso 30 dice de la siguiente manera: pero la persona que haga algo con soberbia, sea el natural o el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será eliminada de en medio de su pueblo. Habla sobre la soberbia. ¿Qué es el pecado con soberbia? El mismo libro de Números dice en el versículo 31 al 36. Por cuanto tuvo un poco la palabra de Jehová. Escucha. Por cuanto tuvo en poca la palabra de Jehová y menospreció sus mandamientos, esa persona será eliminado por completo y su pecado caerá sobre ella. En el verso 32 al 36. Cuando los hijos de Israel estaban en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña. ¿Qué día fue eso? El sábado. Día sábado. Los que la hallaron recogiendo leña lo llevaron ante Moisés y Aarón y toda la congregación. Le pusieron en la cárcel porque no estaba determinado que se le había de hacer. Entonces Jehová dijo a Moisés: irreversiblemente ese hombre debe morir, apedrearlo. Toda la congregación fue del campamento, y la congregación lo sacó fuera del campamento y lo apedrearon hasta que murió, como Jehová había mandado a Moisés. Y la gente viene a decir ahora: qué horrible es la ley de Moisés. ¿Cómo condena a la gente? ¿Cómo lo matan a la gente? Pero si Jehová dijo mátalo, y aunque la ley de Moisés, aunque la ley de Dios dice no matarás, pero si Dios dice mátalo, de todas maneras la congregación los mató. Porque tuvo la palabra, ¿cómo se llama la palabra? Soberbia. Que tuvo un poco los mandamientos de Dios, así chiquititos, la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios le dicen a los judíos antiguamente, dicen, 6 días van a trabajar, no importa hasta qué hora van a descansar de noche. Si van a empezar a trabajar de las 6 de la mañana, van a dejar de trabajar hasta las 8, 9, 10 de la noche, pues ni modo, van a trabajar todos esos días. Pero cuando llega el día de descanso, ustedes van a obedecer esto, porque ese día es mío, dice Dios, ese día es mío, no es de ustedes, es mío. Este hombre lo que hizo, agarró su lazo y su machete y su hacha, y allá estaba cortando leña, ya estaba haciendo su carga de leña, y bueno, y la gente dijo, pero hermano, ¿qué pasó con usted? ¿Está haciendo leña usted? Como dicen los salvadoreños, ¿verdad? No joda vos. Bueno, tomó un poco la palabra de Dios. Yo creo que la soberbia es más porque se opone, de verdad que sí se opone. Así dirá Dios, pero yo digo que no. Entonces, en el tiempo antiguo, algunos piensan que es esta persona
que murió apedreado, lo mataron por transgredir el sábado? ¿Qué dice 1 de Juan 1, 9 y 10? 1 de Juan está cerca de Apocalipsis. ¿Van a encontrar? 1 de Juan 1, 9 y 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. La persona que murió apedreado tuvo soberbia en su corazón, no quiso obedecer a Dios y quizá habló mal en contra de Dios. Por eso fue el apedreamiento hasta la muerte. En el Antiguo Testamento, el que transgrede la ley de Dios bajo la ley de Moisés es apedreado hasta la muerte. Nosotros, lo que transgredimos el sábado, también el adulterio, así como a aquella mujer relatado por Mateo acerca de cuando Jesús lo perdonó. Entonces yo quiero decir algo a ustedes los dos, ya que estamos en diálogo sobre la mesa. Para que ustedes se den un poco cuenta, más o menos. Hablaremos más sobre esto acerca del don de lenguas. Vamos a ponernos de acuerdo en nuestro tiempo para hablar sobre esto. ¿Qué es el hablar en lengua? Para que ustedes entiendan.